Hola, profe, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Hay varios temas que queríamos charlar con vos ya hace unos días y que tienen que ver con, sobre todo con el tema de la economía. Hubo algunos movimientos. Nosotros la última vez que hablamos, en un momento bastante delicado, bastante difícil, parecía que había como una corrida con intenciones devaluatorias. Eso fue aparentemente, digamos, por algunas medidas que fue tomando el gobierno, se fue calmando un poco, me da la sensación, no sé cómo estás viendo vos. Y después hay algunas señales, algunos números del INDEC, etcétera, que marcan que una vez que esté la vacuna y recuperemos la normalidad, podríamos empezar a pensar en otro país. ¿Cómo estás viéndolo? Sí, tal cual lo señalás vos, había un intento de evaluatorio, o hay un intento de evaluatorio. Yo creo que además es un intento desestabilizador, es una especie de golpe blando de mercado para intentar que el gobierno siga un camino distinto al que decidió. Uh-huh. Porque acá parte del tema de los republicanos es ese, ¿no? Que buscan que el presidente rompa el contrato electoral con sus votantes. Uh-huh. Y me parece que el gobierno tenía que hacer algo, hizo algo, salió bien, pero me parece que cuando se pelea esta situación en la cancha de las finanzas, siempre el gobierno corre con desventaja, porque lo que te salió bien hoy, veremos cómo sigue, y además tiene un costo, ¿no? Un costo en mayor tasa de interés o en diseñar instrumentos, entre comillas, más apetecibles para el mercado, que, bueno, son más inadecuados para el funcionamiento de la economía real. Entonces, el gobierno tenía que hacer algo, lo hizo, salió bien. Yo creo que no van a parar los intentos devaluatorios. De hecho, se comenta que en la reunión que tuvo el ministro Guzmán con los empresarios del sector concentrado, se lo plantearon directamente en la cara, y me parece que, bueno, que el gobierno va a seguir por el camino de el mandato que tiene, ¿no? Que es cuidar a los sectores más desprotegidos, a todo el país, a los 40 millones, uh-huh, pero poniendo el ojo en los que más lo necesitan. Amado, ¿vos cuánto tiempo fuiste ministro de Economía? Y yo fui entre julio del 2009 y diciembre del 2012. Ajá. ¿Tuviste...? Perdón, 2011. Del 2011. ¿Tuviste también situaciones de ese tipo, así corridas devaluatorias o tensiones de algunos sectores concentrados que empujaban eso? Porque hace un ratito hablábamos con Enrique Mujica a propósito del tema del dólar, y me decía que, claro, dice, es un mercado tan chico el del dólar blue, que digo, tal vez eso se preste para una maniobra, ¿no? Para empujar ahí, sube mucho el dólar blue y que lea un clima que vos decís, bueno, hay que devaluar sí o sí porque esto explota, ¿no? Sí. Contanos un poco tu experiencia al respecto, Amado. Fue permanente. Ajá. No solo en esos años, sino en los años anteriores. Desde el tiempo de Néstor Kirchner hubo mucha presión. Por los mismos temas de siempre: las tarifas de los servicios públicos, la devaluación y tratar de que el sistema, digamos, presupuestario atienda las necesidades de los que más tienen y no de los que menos tienen. Uh-huh. Entonces esto incluye las medidas de administración del comercio exterior o de manejo de la reserva del Banco Central. Vos fíjate que la palabra reserva del Banco Central desapareció en tiempos de Macri de los titulares. Es verdad, sí. Pero en tiempos de gobierno nacional y popular está en todas las tapas todos los días. Sí. Cuando en realidad, digamos, hay una situación excepcional, no en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Por el tema de la pandemia, indudablemente. De todos modos, no parece que no hubiera posibilidad de hacer frente a las obligaciones que tiene la Argentina y bueno, y es que justamente es importante lo que está señalando, porque la Argentina despejó las necesidades de corto plazo de dólares. Claro. La negociación la deuda, ¿no? Claro. del gobierno de los acreedores privados
te liberó estos 4 años y te aligeró mucho los 4 siguientes. Entonces ahí no hay un problema de economía, hay un problema de especulación, porque no estás necesitando dólares para pagar deuda, no estás necesitando dólares porque no estás creciendo. Vos sabés que en la Argentina hay un problema de larga data, que es que cuando Argentina crece mucho, la necesidad de dólares crece más que proporcionalmente. Por 2 vías: la necesidad de insumos y maquinaria, y también porque se dispara el consumo de bienes suntuarios. Entonces, esto no está sucediendo hoy. Es decir, que hay que enfocar la demanda como de dólares como puramente especulativa, tal cual lo que estabas comentando antes. Y te diría política, ¿no? Haciendo política sin poner la cara. Amado, ayer se anunció un cambio en la forma en que se calcula el aumento jubilatorio. Vos fuiste bastante crítico del cambio que había hecho el macrismo en su momento, que modificó esa fórmula, que en algún momento vos tuviste mucho que ver con esa fórmula. Técnicamente dicen es una fórmula polinómica, ¿no? Porque digamos, tiene que ver con varios elementos. Yo no sé si vos podés contar sencillamente de qué se trata una fórmula de ese tipo y cuál fue el cambio que hizo Macri, y bueno, para poder entenderla de ahora. Sí, claro. Porque ahora están proponiendo reponer la que teníamos entre 2008 y 2016. Mira. Nosotros hicimos un esfuerzo en todas las variables del sistema jubilatorio, desde incluir 4 millones de mujeres y varones adultos mayores hasta ir recuperando el valor de las jubilaciones, por supuesto siempre con un horizonte de que vaya cada vez mejor. No es que dijimos llegamos a algo perfecto, pero después de 15 años de jubilaciones congeladas, se hizo un trabajo muy potente. Con esta fórmula, entre 2008 y 2015, las jubilaciones le ganaron en un 25% a la inflación. Claro, pues es impresionante el número ese, es increíble, ¿no? Sobre todo pensando que durante el menemismo, Amado, había una fórmula, con el tema de la convertibilidad, etcétera, los salarios de los jubilados estaban congelados, ¿no? Estuvieron congelados todo ese tiempo. Congelados, cero aumento. Y entonces, yo me acuerdo que hubo un gran debate en el año 2008, fue la primera vez que yo tuve una intervención pública intensa, porque la fórmula la había diseñado y dimos la discusión en los medios y demás, después de la decisión de Cristina de ponerla en funcionamiento. Y cuando se discutió el proyecto de ley, personas como Gerardo Morales o Sanz se burlaban de la fórmula, lo debatieron, digamos, con muchas mentiras, y el tiempo demostró que teníamos razón. Como te repito, entre 2008 y 2015 le ganaron en un 25% a la inflación. Ahora, en el medio pasó Macri. Ahí está, eso te iba a decir. Ahora llega Macri. 2015 llega Macri. Claro. Macri hizo un desastre por donde lo mires, a sabiendas, no es que se equivocó. Un objetivo de Macri era destruir el sistema jubilatorio. Y para esto tomó medidas concretas. ¿Te acordás que hubo una medida que se llamó la reparación histórica? Sí. Muy lindo el nombre. El nombre está bien. Eso, la verdad que son muy buenos en marketing y publicidad. Eso hay que reconocerlo, Amado, ¿no? Yo te diría, son muy cínicos, porque atrás de ese nombre, lo único que había para Macri importante era que su hermano pudiera hacer un blanqueo de la plata que ellos negrearon. Claro, porque la condición era esa, ¿no? Exacto. Poder blanquear, hacer un blanqueo profundo de capitales, decían, con esa plata vamos a pagar los juicios que se venían pagando de a decenas de miles por año en los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero el objetivo de Macri era que su hermano blanqueara la plata de ellos. Tal es así que la ley lo prohibía. Claro, es verdad. Si vos agarrás... Explícitamente. Sí, explícitamente. No era el espíritu la ley, decía eso. En el espíritu, yo me acuerdo que en las actas del debate, por ejemplo, la diputada Carrió decía que ella votaba esta ley si no podían entrar los parientes.
Bueno, después Macri se hizo, como siempre, otra truchada más. Bien. Y a partir de eso... modificaron la fórmula ahí. Claro, a partir de eso modificaron la fórmula y a partir de eso le subieron 5 años la edad jubilatoria a las mujeres. Esto no se habla. Es verdad. Y le bajaron el 20% a los que reciben la prestación por adultos mayores, lo que él puso en reemplazo de la moratoria previsional. Entonces vos fijate todo el daño que hizo, ¿no? Las mujeres subieron 5 años, todos bajaron el 20% y le comió 6 meses a los aumentos en el cambio de fórmula, o sea, no se aplicó ninguna de las dos fórmulas, y después lo ató a la inflación con la peregrina idea que ellos iban a bajar la inflación al 5%. Bueno, hizo un desastre total, la inflación rondó el 50%, destruyó a los jubilados. En 4 años, las jubiladas y jubilados perdieron más de 22%. ¿Escuchás lo que te digo? O sea, todo el esfuerzo que se hizo desde 2008 al 2015 lo destruyó en 4 años Macri. Bajó el 22%. Y bueno, ahora el gobierno empezó suspendiendo la fórmula de Macri, que está muy bien, porque además no es una buena idea indexar las variables en la economía con la inflación. Esto es una cosa bien tipo Martínez de Oz lo que hizo Macri. Entonces vos, digamos, esta fórmula que ahora impulsó el gobierno, que pone en práctica el gobierno, ¿a vos te parece que conserva un poco el espíritu de lo que vos sabías en algún momento? Vos y un equipo claro, es la fórmula. Y conceptualmente, vos me decías si se puede explicar en 2 palabras. Sí, claro que se puede explicar. El aumento de los jubilados a partir de esta fórmula está atado a 2 variables. Cuando aumentan los salarios, aumentan los haberes jubilatorios. Esto es algo que había pedido la Corte, que además avaló esta fórmula explícitamente, y es algo que tiene una lógica previsional tradicional, digamos, que haya una correlación entre las jubilaciones y los salarios activos. La novedad está en la otra mitad, que implica que cuando aumentan los ingresos tributarios de ANSES, también aumentan las jubilaciones. Y esto, el sentido es que el crecimiento que tenga el país, los jubilados lo reciban los frutos de este crecimiento también, claro. Participen. Claro. ¿Está bien? Y además ahí estaría la componente precios, porque los ingresos tributarios básicamente son el IVA. Además me imagino que es algo sustentable, porque tiene que ver con la recaudación, porque si lo hace, y además una variable que no manejas, exactamente, cuida la sustentabilidad. Entonces yo creo que conceptualmente, estructuralmente, lo que está haciendo el gobierno está muy bueno. Le requerimos medidas estructurales, bueno, ahí tenés una. Ahora, la pregunta es cómo reparar los 4 años de Macri. Claro. Cuando diseñamos esta fórmula, nosotros ¿qué pensamos? Que si había algún problema, para eso estaba el fondo de garantía, para darle un salto a las jubilaciones en el marco de la misma fórmula. Bueno, yo creo que esa es una variante que tiene el gobierno en algún momento, cuando salgamos de la pandemia, mantener la fórmula, pero darle un shock, un refuerzo con el FGS. Y entonces que tengan, además del crecimiento propio de la fórmula, garantía de sustentabilidad, ¿no? Es el fondo que tiene el ACES, que por cierto, bueno, se nutrió muy bien a partir de la medida también de la estatización de los fondos de la AFJP, ¿no? Eso fortaleció bueno, porque todo tiene una lógica. Sí. Todo tiene una lógica, no nada de la... A ver un segundito, tiene una lógica que tiene que ver con todas estas variables. Si querés, bien. Estamos hablando con Amado Vudú, bueno, no solo de la marcha de la economía, sino también estamos tratando de analizar un poco las nuevas medidas, que por cierto los grandes medios trataron de venderlo como un ajuste, ¿no? Sí. Es muy interesante como los medios, ¿no? Para los medios y las redes, de lo que se trata es de un ajuste contra los jubilados, como que Alberto ataca a los jubilados. Y por lo que vos planteás, digamos, que bueno, soy la persona para consultarlo, porque la verdad es que
la fórmula que vos y tu equipo estudiaron y que se implementó durante el gobierno de Cristina, efectivamente le hizo ganar a los jubilados por sobre la inflación. Así que no parece ser una fórmula que apunte a hacer un ajuste sobre los jubilados. Claro. El ajuste Pero escúchame, si el gobierno dijera otra cosa, dirían que está gastando mal. Cualquier cosa que haga lo van a criticar, porque el tema no es qué, sino a quién. Al que representa al pueblo lo castigan. Cuando Macri hizo cualquier batata y nadie dijo nada. Es como lo que sale a decir la CGT. Yo tengo un respeto profundo por los representantes de los trabajadores. Creo que la democracia sin sindicalismo es como la esclavitud. Ahora, no le dijeron nada a Macri cuando les estaba morfando el salario. Mismo comentario, es una cosa insólita. No les conocimos la voz durante el macrismo. Me acordaba de poner la fecha y ahora salieron poner la fecha. Una cosa Entonces rara. es un poco absurdo que el gobierno reciba ese tipo de críticas, ¿no? Que por supuesto que está sujeto a críticas y así tiene que ser, pero por lo menos que sean críticas que tengan alguna relación con la realidad, de algún tipo. Amado, sé que la economía no es una ciencia exacta, por supuesto, y más con el tema de la pandemia de por medio, etcétera, pero quería preguntarte cómo estás viendo lo que viene, ¿no? ¿Cómo imaginás el 2021 para la Argentina, sobre todo pensando en la economía y en la política? Mira, yo creo que no, como dijiste, no es una ciencia exacta y es muy difícil hacer evaluaciones en el COVID. Lo primero que te diría es que más dañino que el COVID ha sido Macri para la economía argentina. Hoy Argentina es el peor país del mundo en términos de deuda del FMI. ¿Me escuchan? No uno de los peores, el peor. Y es algo que el gobierno va a tener que lidiar. Y gran parte del futuro próximo tiene que ver con cómo salga esa negociación. Lo que Argentina no puede aceptar es un plan, es algún esquema de estos de convergencia que le han hecho tanto daño a nuestro país, ¿no? Porque se habla del daño, que el peronismo es el culpable en los últimos 70 años. Ahora, cuando mirás la historia con lápiz y papel, siempre fue el fondo con algún gobierno. Fue Martínez de Oz con la dictadura genocida cívico-militar y el fondo, fue Zurruil y Machinea con el fondo, con el plan austral y el plan primavera, fue Cavallo con Menem y Roque con Menem con el plan de convertibilidad, fue Cavallo con Sturzenegger, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Duhovne en la alianza con el fondo, y fue Duhovne con Macri, con Sturzenegger y todo eso, con el fondo. Entonces, acá el problema son los planes del fondo. Y me parece que el gobierno no tendría que aceptar ningún plan. Tiene que tener una negociación con el tema financiero, llevar a lo mejor posible, pero no aceptar ninguna cuestión institucional de la Argentina, porque nadie... No, pero aparte el fondo, la verdad que violó todos los estatutos, ¿no? Hizo también, no, tiene que hacer, hay un elemento también en la discusión, no sé cuánto juega el tema de la moral en una negociación de ese tipo, pero la verdad es que el fondo evidentemente le prestó de manera irregular esa cantidad de guita a Macri por otras cosas. Pero profe, el fondo es una herramienta de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial para sostener el patrón dólar como una herramienta de dominación del mundo. Eso no ha cambiado, hoy no cambió. El 16,5% de los votos del fondo es de un solo país, de Estados Unidos. Hay casi 190 países. Un país tiene el 16,5% de los votos. Claro, es absoluto. Sergio Villone te hace una pregunta, Amado. Sí, ¿cómo no? Amado, en ese contexto, me gustaría que caracterices al ministro de Economía, Martín Guzmán. No sé si habrá tipos de ministros de Economía, vos que tanto conocés ese rol, pero ¿cómo caracterizarías a Guzmán? Yo creo que el ministro Guzmán, no sé si hay una tipología de los ministros, estaría bueno hacerla. Sí. Me parece que están los que saben y nosotros. Los que saben hablan siempre por televisión, hunden al país cuando se sientan, y nosotros somos unos burros que no tenemos derecho a opinar. Pero bueno, parece que los resultados son opuestos a esa visión.
Porque es medio gracioso, ¿no? Escucharlo a Sturzenegger hablar de economía. Es increíble. No, vos sabés que a mí me sorprende mucho, Amado. Bueno, vos te fijarás mucho más que yo en eso, ¿no? Suponete los periodistas que hablan de economía, no sé. Willy, Cohen, no sé, el otro... Bueno, todos esos periodistas que han cantado loas a Macri todo el tiempo. Y ahora son los que... Lo mismo, bueno, que cantaron loas a Menem, bueno, Juan Carlos de Pablo, pienso, todos eso, ¿no? Y les preguntan como si fueran gurúes, ¿no? Que hay que escucharlo con atención. ¿Qué chantas? Porque son muy chantas, son muy representantes de las empresas, y los que no están demasiado ideologizados, son como los sacerdotes en la Edad Media, ni siquiera hoy. Excelente. Amado, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, ¿eh? No, por favor, un fuerte abrazo. Gracias, profe.